17, cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Y embarcándonos en una nave y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba, diciéndoles: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí, por si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y el sudeste, y pasar el invierno allí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón, y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Navegando al abrigo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife. Después que lo alzaron, usaron amarras para ceñir la nave y temiendo encallar en los bancos de Sirte, parece de estos tiempos, temiendo encallar en los bancos, ¿verdad? Parece de estos tiempos. Temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga, y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios, de quien soy y a quien vivo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, compañeros, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo, pero tenemos que encallar en cierta isla. Y llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas de profundidad. Y temiendo que fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el esquife al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo: hace ya 14 días que velando continuamente estáis en ayunas, sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá.
Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa y decidieron lanzar la nave hacia ella si les era posible. Y cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones, e izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa. Pero chocando contra un escollo, donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. Y el plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Y es un pasaje, es un capítulo entero de la Biblia que probablemente no está aquí puesto por casualidad. Yo creo que si tú te fijas, puede ser que llegues a identificarte con algunos periodos de tu propia vida. Parece que hay situaciones en la vida en las que estamos como en lo que se llama la calma chicha, ¿no? No sé si tiene que ver con la salchicha, pero la calma chicha. Pero hay otros periodos de la vida en los que tú sientes que tú estás experimentando que has perdido el control. Simplemente están sucediendo cosas que están fuera de tu mano. Y eso puede suceder en tu propia vida, puede suceder en la vida de aquellas personas más allegadas a ti, de tus hijos, de tus padres, de tus amigos, incluso en tu propio matrimonio. Puede haber situaciones en las que tú te encuentras realmente, literalmente, fuera de control. Y eso es un poco lo que pasaba, lo que parecía que estaba pasando en este pasaje que nos está comentando Lucas, hablando de Pablo, y aquí estáis observando como en tantos pasajes del libro de Hechos de los Apóstoles se habla en primera persona, lo que quiere decir que Lucas era uno de los que estaban con el agua al cuello aquí en este barco. Estaba hablando en primera persona también, ¿vale? Y yo os quiero recordar el contexto en el que nosotros nos estamos moviendo en este pasaje. Es que Pablo, recordáis que fue detenido en Jerusalén, le acusaron de haber profanado el templo, cosa que no era cierta, era mentira. Él estuvo durante un par de años aproximadamente encarcelado. Al final, como él vio que es que le iban a matar y lo iban a matar y lo iban a matar y sin juicio y sin ninguna otra cosa, entonces él tuvo que apelar a César. Os recuerdo que Pablo era ciudadano romano por nacimiento, porque él había nacido en una ciudad que los que nacían allí libres, los libres, ¿vale? No todos, pero los que nacían allí libres, se les consideraba directamente ciudadanos romanos, lo que quiere decir que tenían ciertos privilegios que no tenía en sí muchas de las personas que había en el Imperio Romano en aquella época. Entonces él tuvo que apelar a César. Y apelar a César es decir, mira, aquí yo soy judío, pero aquí yo solo reconozco el tribunal, el juicio de la corte imperial de César, y a eso es a lo que me acojo, es mi derecho legal,
y a eso es a lo que me acojo. Entonces él en un momento determinado le dijeron, vale, pues vas a ir a Roma, es lo que tú has dicho, es lo que has apelado, ¿quieres hacerlo así? Pues vas a ir a Roma. Era muy serio tocar a un ciudadano romano, digamos, o castigarlo. Lo vemos también en otros pasajes, en Hechos de los Apóstoles, castigarlo sin juicio previo era muy arriesgado para el funcionario que estaba realizando toda esa operación sin juicio, ¿vale? Recordad también que el derecho romano es algo, ha sido importantísimo en el desarrollo. Yo no sé de derecho, pero ha sido importantísimo en el desarrollo en las constituciones actuales, las constituciones políticas actuales. Hay aquí algunas cosas que son realmente dignas de mención. Fijaos la situación. A Pablo se le va a llevar a Roma. Entonces, se le encomienda a un centurión, ¿vale? Con unos cuantos soldados. Probablemente iban otras personas en el mismo grupo. Como no había los medios de transporte que tenemos en este momento, el centurión busca una nave para un barco para llevarlo hasta Roma, ¿vale? Hasta ahí todo eso está bien. Pero fijaos que está diciendo, por ejemplo, en el versículo 9, o aquí en el versículo 8, o desde el principio, incluso desde el versículo 7, está diciendo, después de navegar lentamente por muchos días, en el 8 dice, costeándola con dificultad, y en el versículo 9 dice, cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya. Es decir, que estamos, y si ves los comentarios de las Biblias, las referencias al margen, que son de mucha utilidad en general, estamos ya en la parte, ha pasado, el otoño ya está muy vencido. Fijaos que los medios de navegación que había hace 2000 años no son como los de ahora. En este momento todavía un barco se puede hundir o puede arder, como ha pasado con un barco en la línea de Ibiza, me parece, hace un mes aproximadamente. En este tiempo todavía se puede hundir un barco, ¿cuánto no podría pasar en esta época hace 2000 años? ¿Vale? Entonces cuando aquí está diciendo que ya había pasado hasta el ayuno, está diciendo el otoño ya estaba vencido, es la zona europea, el este de Europa, y Pablo está diciendo aquí en el versículo 10, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Es decir, Pablo, que no era marinero, él se dedicaba a fabricar tiendas, ¿vale? Tiendas de piel, recordad, ya lo he dicho en alguna ocasión, los judíos siempre han tenido el buen sentido de, aunque han tenido una formación muy buena desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de memorizar la escritura, de hacerse maestros en la escritura, en la escritura que ellos conocían en este tiempo, de ser capaces de memorizar, de recitar de palabra grandes pasajes, como en el Bar Mitzvah o algo así se pronuncia, cuando el chico ya se considera que es hombre, ¿vale? Además de eso, no se conformaban con eso tradicionalmente, sino que se ocupaban de que sus hijos tuvieran una profesión manual, una profesión con la que ellos pudieran ganarse la vida en un momento determinado. Y Pablo, además de ser una persona extraordinariamente capaz desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista también profesional, el hombre fabricaba tiendas y seguro que lo hacía bien, porque no entiendo a Pablo haciendo las cosas a medias en ninguna área de sus vidas. Entonces, está él diciendo, mira, la navegación va a ser peligrosa. Yo veo que aquí va a haber dificultades, pero el piloto, el dueño de la nave también están diciendo, mira, no, que nos vamos a acercar, que el puerto no es bueno para pasar el invierno, sino que vamos a ir a otro lugar y seguro que vamos a llegar bien. Y quiero llamar la atención
en el versículo 13, estamos en Hechos 27, ¿vale? Quiero llamar la atención, el versículo 13 dice, cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Cuando creyeron, cuando comenzó a soplar ese viento del sur, creyeron que había logrado su propósito. Y me gusta mucho más, me parece mucho más fuerte la Reina Valera en esta parte, que dice que pareciéndoles que ya tenían aquello que deseaban, porque el viento empezaba a serles favorable, entonces levaron anclas y fueron y quisieron ir al sitio que estaba, al sitio que ellos querían. Y realmente en eso se parece a muchos de nosotros, o quizá a todos de nosotros en un momento u otro de nuestras vidas, ¿verdad? El lugar, no estamos muy a gusto en el lugar en el que estamos, por el motivo que sea. Puede ser por cuestiones laborales, puede ser por cuestiones sociales, puede ser por cuestiones de que no llegamos a encajar, no llegamos a estar muy a gusto en la iglesia incluso, y de alguna forma empiezan a cambiar algunas circunstancias, y nosotros identificamos de la misma manera que estaban haciendo este piloto y este dueño de la nave, estamos identificando, vale, pues nosotros, vale, vía libre, semáforo en verde, para adelante, ¿vale? Sin acabar de valorar quizá la opinión de alguien como Pablo en un momento determinado, que aquí un poco antes está diciendo, oye, veo que este viaje va a ser regular, que aquí la nave, ya veremos qué pasa con la nave, me parece que vamos a acabar perdiéndola. ¿Vale? Pablo era una persona que, ya os digo, no tenía, él no era marinero, aunque se había movido mucho ahí, pero yo creo que quizá el Espíritu Santo también le estaba diciendo a Pablo, en este viaje va a haber dificultades. Luego no siempre cuando nosotros identificamos, cuando a nosotros nos parece que está bien que vayamos para allá, que vayamos para adelante en una cosa determinada, un cambio de vivienda, por ejemplo, o ya os digo, trabajo, lo que sea, tenemos que andar con cuidado, realmente tenemos que buscar bien la voluntad de Dios. Realmente tenemos que buscar también quizá a alguien que pueda hacernos de consejero, alguien que pueda, alguien con conocimiento de Dios, pero también con sentido común, que a veces parece que son cosas diferentes, ¿verdad? Parece que la espiritualidad a veces parece que está peleada con el sentido común. Parece, eso digo, parece, ¿vale? Y lo dejo ahí con lo de que él parece, ¿vale? Pero es importante el desarrollo de esta parte de aquí. Fijaos si lo vamos leyendo así. En el versículo 13 dice, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón. O me gusta también, hay mucho la versión, la Reina Valera, que dice que dio contra la nave ese viento huracanado. Es como si chocara el viento, es decir, la navegación está siendo difícil, está siendo complicada, y en un momento determinado un choque contra la nave de un viento huracanado. De forma tal que en el versículo 15 dice que no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Si vamos siguiendo ahí, por ejemplo en el versículo 17 se abandonaron a la deriva, en el 18 mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, en el 19 con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave,
En el 20, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Donde Reina Valera dice, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Yo tengo la certeza de que en esta mañana, o quizá personas que ven o escuchan posteriormente este mensaje, han perdido toda la esperanza de salvarse. Tengo esa certeza, porque en un momento determinado alguien puede tomar una decisión equivocada, la que sea, ¿vale? Decisiones equivocadas, si nos ponemos a buscar decisiones equivocadas, no acabamos nunca, porque además tu decisión equivocada quizá no corresponda con mi decisión equivocada, ¿vale? Quizá alguien toma una decisión equivocada, porque parece que el viento es favorable y luego empiezan las dificultades de la clase que sea. Se cierran puertas, aquello que yo contaba con hacer resulta que es imposible que yo lo consiga. Yo estaba esperando a ir y ya iba a ir allí, pero es imposible, yo no puedo ir, ¿vale? Algo se ha cerrado, circunstancias que no funcionan, promesas que se han dejado de cumplir y personas que en medio de todo eso han perdido ya la esperanza de continuar, ¿vale? Aquí estaba hablando Lucas. Y eso es grande, eso es bueno, ¿verdad? Cuando por ejemplo, tú estás leyendo los Salmos y David dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de quién vendrá o de dónde vendrá mi socorro? Y dice, mi socorro viene del Señor. Es evidente, ya nos lo hemos aprendido de memoria, no podemos responder de ninguna otra manera, faltaría más. Pero cuando David dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él se estaba jugando la vida literalmente. Nosotros no lo aprendemos quizá como parte de un salmo y lo hacemos muy espiritual, pero él se estaba jugando literalmente la vida, se la jugaba la de él mismo y la de su familia, la de sus amigos, la de aquellos que estaban luchando por él. De esa misma manera, cuando aquí está diciendo que habíamos o estábamos perdiendo toda esperanza de salvarnos, Lucas realmente, y está hablando en primera persona, dice, mira, salvarnos literalmente. Es como si Lucas estuviera diciendo en este momento, yo me vi en el fondo del mar, directamente en la presencia de Dios. Es como si lo estuviera diciendo, ¿vale? Quizá nosotros, muchos de nosotros, nuestra falta de el estar perdiendo toda esperanza de salvarnos, o algunos de nosotros, quizás no sea tan literal en sentido físico, pero si tú estás en esta mañana en una situación en la que tú no ves salida para ti mismo o para tu familia o para tu entorno, en tus propias circunstancias, entonces puedes aprender y puedes ver de la experiencia del apóstol Pablo y de sus compañeros o de sus amigos aquí. Habían perdido toda la esperanza, pero en el versículo 21 dice, cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, fíjate, ¿vale? Observa, si puedes poner por favor el versículo 11, Hechos 27, 11, Alberto, Hechos 27, 11. Yo desde aquí no lo veo, por lo menos, no sé si está puesto, pero no. Ah, vale. El centurión no es una cosa que uno se pone en el pantalón, es otra cosa. El centurión, es que, hombre, hay que animarse un poco, que tampoco aquí estamos para... El centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Y todo lo demás, y ahora vuelves a poner, y ahora puedes poner por favor el versículo 21, Hechos 27, 21, 10 versículos más adelante, Hechos 27, 21.
Eso es, perfecto. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos. Pablo no aparece en todo este pasaje, en este pasaje que está diciendo, parecía que iba bien, pero chocó el viento contra ellos y empezaron a perder el control de la nave. Y mira, y al final habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y en todo este pasaje no se cita al apóstol Pablo, se le cita antes de diciendo, oye, mira, más vale que no vayamos, más vale que no hagamos este viaje. Y después diciendo, oye, ¿sabes qué? Que aquí ha pasado algo bueno. Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero lo que a mí me llama mucho la atención de este pasaje también es que se parece bastante al pasaje en el que Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal cuando los discípulos estaban pescando en el mar de Galilea. ¿Os acordáis del famoso pasaje de la tempestad, verdad? Maestro, sálvanos, o te da lo mismo, que vamos a perecer, que nos vamos a ahogar. Y yo cuando estaba revisando este pasaje de Hechos, estaba yo mirando, me recuerda muchísimo la idea de lo que pasó con los discípulos y cuando Jesús estaba durmiendo y esa tormenta y que el pasaje y que se iban a hundir. Yo quizá no habría interpretado estos... hablando del pasaje de los discípulos con Jesús, yo quizá no habría apreciado tanto ese pasaje si un antiguo compañero de trabajo gallego no me hubiera comentado en un momento que dice, muchos pescadores no han sabido nadar. Yo pensaba, ser pescador y no saber nadar parece algo contradictorio. Si te estás ganando la vida en un barco pescando, parece que lo más inmediato... Un momento. Bueno, vamos bien. Parece que lo más inmediato es que puedes tener un accidente, que te puedes ir al agua, dice. Y este antiguo compañero de trabajo me dijo, es que desde niños muchos pescadores desde niños han tenido que estar en el mar, han tenido que estar faenando, no haciendo faenas, faenando, y han tenido que salir a ayudar a sus padres o a ganarse la vida y no han tenido tiempo de estar jugando, de echarse al agua, de aprender a nadar, todas estas cosas. Cuando me dijo este compañero eso, entonces yo comprendí un poco más el pasaje de Maestro, que vamos a perecer cuando la barca de Jesucristo, cuando estaba allí Jesús durmiendo. Porque entonces realmente y literalmente que se hundiera la barca para muchos de ellos era la muerte. En este caso era más serio. En este caso habla aquí de 200 y pico personas que estaban en medio de una tormenta y sin duda casi todos ellos iban a morir. Y digo casi todos porque había aquí algo importante. En el versículo 24 dice, o en el versículo 23 dice, esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y aquí el lazo con el pasaje de los pescadores y de Jesús, ¿vale? Un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César. A Pablo se le había dicho que iba a ir a Roma. Entonces Pablo, en medio de la tormenta, podía decirle a los soldados y al resto a la tripulación de la nave y al resto de pasajeros, a todos, él podría decirle con confianza, yo no sé qué va a pasar con vosotros. Yo voy a Roma, pero yo no sé dónde vais a ir vosotros. Lo podía decir con confianza. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho,
vas a ir a Roma. Porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple. Y si Dios, este ángel de Dios que aparece aquí, le dijo, vas a ir a Roma, entonces los demás oscurecen, ¿vale? Pero Dios, con su misericordia y su bondad, Dios le concedió un regalo, ¿no? Dios, en el versículo 24 seguimos, te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué importante es cuando nosotros perdemos el rumbo en medio de la tormenta de la vida. Que en algunas tormentas realmente como que nos las hemos buscado, ¿vale? No vamos a decir que no. Algunas decisiones de las que hemos tomado son de las de bandera, ¿vale? Y algunas podemos decir, es que no las hemos buscado. Vale, pero no todas nos las hemos buscado. En este barco había gente que simplemente iba, porque iba de un sitio a otro. Otros tomaron la decisión por ellos. Ellos no decidieron continuar el viaje en ese barco, simplemente dependía de otros. Y así son las cosas de la vida. A veces, uno está en determinada situación, en zona roja, por decirlo de alguna manera, como consecuencia de sus propias decisiones. Pero otras veces uno está en zona roja, por decirlo de esa misma manera, no sabemos por qué. No es que haya tomado decisiones incorrectas, no es que haya tomado decisiones erróneas. Sin embargo, está en una zona realmente complicada. Hay un concepto que a mí me gusta mucho y es ser capaz de utilizar aquello que tú tienes, aquello que se te ha dado de la mejor manera posible, ¿vale? Es decir, tú podrías haber nacido hijo de la reina de Inglaterra. Pues sí, podías haber nacido hijo de la reina de Inglaterra. Pues sí, podría ser, ¿vale? O tú podrías haber nacido hijo de Stalin. Cierto, podrías haber nacido hijo de Stalin, pero no. Has nacido de tus propios padres, en tu propio entorno y en tus propias circunstancias. ¿Qué se pide de cada uno de nosotros? Que seamos capaces de manejar aquello que nosotros tenemos, aquello que se ha puesto a nuestra disposición de la mejor manera posible, sin establecer una comparación en el sentido de lo que sabemos, no hay que explicar mucho, ¿no? Sin establecer una comparación con que ese va o es de cierta manera o de cierta otra manera, o mi vecino, el coche que tiene mi vecino, o yo qué sé, lo que sea, sin establecer esa comparación, porque cada uno de nosotros tenemos que mover y manejar aquello que tenemos, que somos y que hemos recibido de la mejor manera posible, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante? Unos de los que había aquí de las 200 y pico personas que había aquí en este barco, unos habían tomado la decisión de seguir adelante porque el sitio no les gustaba, porque tal y cual, pues esos que se unan con todo el barco, podríamos decir, no lo sé, ¿vale? Y otros no, a otros simplemente iban en el grupo y otro tomó la decisión por ellos, ¿vale? El destino, entre comillas, lo de destino, de unos y de otros fue el mismo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que había un siervo de Dios en el barco. Y porque Dios había dado una palabra a ese siervo de Dios. Y porque Dios concedió a ese siervo de Dios la vida de todos ellos. Ese es el hecho. Ese es el hecho. No es la gravedad. Tú podrías quizá estar pensando, mis problemas o mi pozo mis problemas son más grandes. O mi pozo es más profundo que el pozo de todos estos que hay aquí. Podrías estar pensando eso. Pero no se trata de que tu pozo sea más profundo o no sea más profundo. Se trata de la capacidad de aquel que tiene poder para rescatarte de ese pozo tan profundo. Se trata de esa capacidad. No se trata de otras cosas. Se trata de que
no solo te quedes ahí chillando, abandonado, pobrecito, en el pozo, que ay, qué mal estoy, qué mal, lo que me duele esto, lo que sea. No se trata de eso, se trata de que busques la presencia de Dios en tu propia vida. Porque si la presencia de Dios está en tu propia vida, entonces el rescate es asegurado. No importa si te has metido por cabezonería en el pozo, o no importa si te has metido accidentalmente. Yo venía por aquí y me he caído al pozo. No estoy hablando del embutido, el pozo. Estoy hablando, ¿vale? Entendemos el pozo, ¿vale? Es que, ¿sabes? A veces la neurona... Yo tengo las neuronas bien ajustaditas, ¿vale? Entonces, o sea, a veces me hacen un contacto así, un poco, me acuerdo de algo y tengo que decirlo. Es que si no lo digo, exploto, ¿vale? ¿Vale? Entonces, no se trata del problema tan grave o tan grande que tienes, de que te estás hundiendo y que ves que no hay solución para ti, porque cuando aquí dice, abandonando toda esperanza de salvarnos, puedes sustituir el salvarnos abandonando toda esperanza de aquello que tú necesitas en tu propia vida, abandonando toda esperanza de aquello que quizá incluso se te ha prometido, aquello que quizá tú recibiste como algo que procedía de Dios hace no sé cuánto tiempo, o aquello que alguien te prometió en un momento determinado y tú te encuentras en el abandonando toda esperanza de eso, lo que sea, en tu propia circunstancia, en tu situación concreta. Entonces yo te digo, asegúrate de que Jesucristo está en tu entorno, está en tu barco, por decirlo así, por medio, si es necesario, por medio de gente de Dios, por decirlo de alguna manera. Lo importante es que esté Dios en tu propia vida, lo importante es que esté Jesucristo en tu propia vida, lo importante es que tú seas capaz de pedir auxilio en tu propia vida, que seas capaz de aceptarlo de esta manera. No es la magnitud del problema, es eso lo que tienes que buscar. Es importante también otra cosa. Cuando está aquí, lo estamos leyendo, ¿no? Está Pablo animando a las personas a los otros a tener buen ánimo. Cuando ya, fijaos, dice que echaron al mar la carga de cereal que llevaran, echaron al mar todos los aparejos de la nave, todo, y estaban ahí simplemente para hacer el barco más ligero y que pudiera moverse un poco mejor. Cuando Pablo estaba aquí diciéndoles a ellos, tened buen ánimo, compañeros, en el versículo 25, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Realmente, esa debe ser nuestra fe, debe ser nuestra convicción. Yo confío en Dios de que va a ser exactamente como se me dijo, exactamente como se me dijo. Esa es la realidad que nosotros tenemos que buscar. Fijaos aquí algo de lo que he comentado en el versículo 31, que Pablo dijo al centurión y a los soldados, si los marineros no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Me hace pensar también en que a veces queremos una salvación muy espiritual. No estoy hablando de la salvación de ir a la presencia de Dios. No estoy hablando de la salvación de la sangre de Jesucristo que nos lleva a la presencia de Dios. Estoy hablando de salvarnos de nuestras circunstancias. Pero aquí está poniendo algo muy, muy concreto. El apóstol Pablo dice, si los marineros no permanecen en la nave, realmente no hay solución para vosotros. A veces queremos una intervención de Dios total, absoluta. Y Dios está dispuesto a darnos esa intervención total y absoluta. Pero quizá en ocasiones nosotros tengamos que hacer algo. Quizá en ocasiones, es decir, imagínate,
un alcohólico, ya sabéis, por cierto, eso no lo hemos dicho, no lo decimos habitualmente, pero es así. Nosotros la Santa Cena en esta iglesia es con mosto, ¿vale? No lo estamos diciendo normalmente, pero seguramente deberíamos insistir un poco más en ello. La Santa Cena aquí en Amistad Cristiana la hacemos con mosto, principalmente para evitar que si alguna persona tiene algún problema con alcohol, asegurar que eso no va a ser una complicación, ¿vale? Es decir, si tú estás aquí en esta mañana y tú no has tomado hasta ahora Santa Cena por el hecho de que tú tienes problemas con el alcohol y no quieres provocar, etcétera, etcétera, lo hacemos con mosto. No está fermentado, ¿vale? Que lo sepas. Seguramente deberíamos decirlo un poco más para que personas puedan participar sin problemas, ¿vale? Entonces, cuando Pablo está diciendo que si estos se van, si los marineros se van, vosotros no vais a poder salvaros. La comparación que yo iba a decir es, si tú eres un alcohólico, ¿vale? Y tú sabes que estás en el pozo de la desesperación del alcoholismo, ¿vale? Entonces, seguramente no es solo cuestión de que Dios te salve del alcoholismo, de que Dios te libere del alcoholismo, sino de que tú voluntariamente también dejes de tomar alcohol, dejes de frecuentar bares, si eso es para ti un problema, o dejes de buscar la caña que necesitas después de comer. ¿Me explico? A lo mejor nosotros tenemos que hacer también algunas cosas en nuestra liberación de aquello que Dios quiere hacer con nosotros. Fijaos también una cosa. En el capítulo 28, versículo 1, quiero que el equipo de alabanza se vaya acercando. No sé dónde están. Antes estaba Marisa por ahí de reojo, pero no sé dónde están, que se vaya acercando. Fijaos. En el capítulo 28, versículo 1, una vez que ellos habían llegado a un lugar, dice, una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Observad una cosa. Ellos iban a Creta, pero cuando llegaron a tierra, después de tantísimo desastre, ellos estaban en Malta, ¿vale? De nuevo, unos habían decidido meterse en el barco. Vamos a ir, el piloto. No, vamos a ir, que eso está bien para nosotros, que es buen tiempo, que podemos alcanzar nuestro destino. En Creta, estaban bordeando Creta, pero llegaron a Malta. ¿No te recuerda algunas situaciones de tu propia vida? Vas a Creta y acabas en Malta. Nos pasa, sí, nos pasa. A veces por cabezonería, a veces por error, a veces porque se nos han dado así las circunstancias. Y he mirado por curiosidad qué distancia hay entre Malta y Creta. Y parece ser que son como unos 1000 kilómetros, 1000 kilómetros de tormenta. Y llegaron a Malta por ninguna otra cosa más que porque Dios les concedió la vida de todos, porque Pablo estaba allí y Dios había determinado que Pablo iba a ir a Roma, punto. Pablo iba a Roma y Dios le concedió la vida de todos. Entonces, ¿Dios los abandonó? De ninguna manera, ¿vale? Yo quiero imaginar que la vida de todos ellos fue transformada, ¿vale? De hecho, los marineros no reconocían la tierra de Malta. Los marineros no habían estado nunca en esa isla de Malta. Y por las dimensiones de Malta, si no vas expresamente, es que es difícil que aciertes con ella, ¿vale? Dios nunca los abandonó. Eso es lo que yo quiero, es mi mensaje de esta mañana. Dios nunca les abandonó. Dios nunca les dejó.
una gran tormenta terrible de ahogarse, de morir, de muy mala manera, de todo eso, pero Dios nunca les abandonó. Y si continúas leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, que no lo vamos a leer por supuesto ahora, ves que Dios seguía actuando, que Pablo era lo bastante sensible al Espíritu Santo, estaba lo bastante cerca en esa búsqueda de la presencia de Dios, que el Espíritu Santo siguió actuando en esa tierra en la que estaban. ¿Vale? Entonces, no hay casos perdidos para Dios. No hay circunstancias perdidas para Dios. No las hay. No las hay. En la situación en la que tú puedas estar en este momento o dentro de 3 meses o lo que sea, no hay situaciones desesperadas para Dios. Tú puedes sentirte desesperado, pero para Dios no. Dios estaba viendo toda esa tormenta en el que, mientras Pablo está desaparecido en esos 10 versículos, creo que son del 11 al 21, Dios tenía sus ojos puestos sobre cada uno de ellos. Y Dios les prometió, ni un cabello de vuestra cabeza se va a caer. No vais a perder nada, vais a perder lo que lleváis, vais a perder las cosas materiales. Las cosas materiales las vais a perder, pero de vosotros, de vuestra propia persona, no se va a perder nada. Y es lo que Dios quiere en este momento. Quiere refrescar. Dios quiere que te levantes de nuevo. Dios quiere que, da igual tu circunstancia, encares la vida. Fíjate, aquí dice en el versículo... aquí en el versículo 26, Hechos 27-26, dice, pero tenemos que encallar en cierta isla, es decir, Dios nos va a salvar, pero tenemos que encallar en una isla, algo tenemos que hacer, ¿vale? Eso habla de encarar las circunstancias, eso habla de que si nosotros tenemos un problema de grado 1, tenemos que encarar las circunstancias de una forma dura, de una forma realmente potente con eso, ¿vale? Y tenemos que buscar la presencia de Dios y saber dónde actuar y cómo actuar. Para eso es de extremo valor una buena iglesia. De extremo valor una buena iglesia, donde tú puedas escuchar, donde tú puedas recibir y donde tú puedas participar de aquello que Dios tiene para ti. ¿De acuerdo? Así que eso es algo, bueno, es lo que Dios tiene para nosotros.